Cuba, restricciones comerciales internacionales. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, me presento, mi nombre es Carlos Mauricio Pinzón Campos. El día de hoy vamos a estar en el curso de macroeconomía revisando un tema de Cuba y sus restricciones comerciales internacionales. Bueno, como tal daremos una breve introducción sobre esta. El problema principal de Cuba son las restricciones que limitan el acceso a mercados globales, reduciendo las inversiones extranjeras y afectando la competitividad de la economía cubana. Cuba enfrenta restricciones comerciales internacionales debido al embargo de Estados Unidos y otras barreras internacionales. 1. Restricciones comerciales internacionales. Bueno, como tal, empezaremos hablando sobre las restricciones comerciales internacionales. Cuba ha estado bajo un conjunto de restricciones comerciales internacionales desde 1960, principalmente debido al embargo económico impuesto por los Estados Unidos. Este embargo limita las relaciones comerciales con muchos países, afectando gravemente las importaciones e importaciones y la capacidad de Cuba para acceder a mercados internacionales. Además de las restricciones directas, el embargo también impide que empresas de terceros países hagan negocios con Cuba si tienen alguna relación con los Estados Unidos. El impacto de estas restricciones es amplio, desde la dificultad para importar tecnología avanzada hasta la falta de acceso a productos básicos que Cuba necesita para satisfacer la demanda interna. A lo largo de los años, la economía cubana ha tenido que adaptarse a estas limitaciones, lo que ha llevado a una dependencia de mercados alternativos y la creación de mecanismos de adaptación interna. 2. Política económica para regular el problema. Bueno, como tal, ahora hablaremos de las políticas económicas para regular el problema. A lo largo de las décadas, Cuba ha implementado diversas políticas económicas para contrarrestar las restricciones comerciales impuestas por el embargo. Estas principales estrategias se encuentran en la diversificación de fuentes de ingresos, la apertura del turismo internacional, la inversión de sectores estratégicos como la biotecnología y la búsqueda de alianzas como países fuera de órbita estadounidense. El gobierno cubano ha promovido una serie de reformas que permiten una mayor interacción con países como China, Rusia y Venezuela. Cuba se ha enfocado en sectores como el turismo, donde las divisas extranjeras son fundamentales, y la biotecnología, un área en la que el país tiene una ventaja competitiva gracias a su alto nivel de formación científica. 3. Componentes de la política económica. Bueno, como tal, entonces ahora hablaremos de los componentes de la política económica. La política económica de Cuba para lidiar con las restricciones comerciales internacionales está basada en varios componentes fundamentales. Primero, el control de mercado interno. Es crucial para garantizar la estabilidad económica en tiempos de escasez. Segundo, la gestión eficiente de recursos escasos es una prioridad, lo que incluye la importación de productos esenciales, pero también la producción nacional de alimentos y bienes de consumo. Otro componente importante es la administración de recursos humanos, con énfasis en la educación y capacitación de la población. Cuba ha invertido en la creación de una fuerza laboral altamente calificada, particularmente en las ciencias y la medicina. Además, la política económica incluye esfuerzos para equilibrar el déficit comercial y buscar nuevamente fuentes de financiamiento en mercados internacionales. 4. Componentes específicos de la política económica. Bueno, como tal, en el siguiente punto hablaremos de los componentes específicos de la política económica. Dentro de la política económica de Cuba existen componentes específicos que apuntan a resolver desafíos estructurales. Uno de ellos es la reforma del sector agrícola, vital para la autosuficiencia alimentaria. Cuba también ha abierto algunos sectores en la inversión extranjera, especialmente en el turismo y la industria farmacéutica. A través de zonas de desarrollo económico especiales, el gobierno ha buscado atraer capital extranjero sin comprometer su soberanía. Una de las principales reformas de los últimos años ha sido la creación de los espacios donde las empresas extranjeras pueden operar sin las restricciones típicas del embargo como la CEP, lo que ha traído nuevos desarrollos en infraestructuras y el empleo. Además, Cuba ha intensificado los refuerzos en biotecnología, un sector clave en el que tiene una ventaja competitiva debido a su fuerte base de investigación y desarrollo. Como tal, entonces buscan diversificación comercial,
y no depender exclusivamente de uno o pocos socios comerciales. También buscan el fomento de la inversión extranjera, política de exportaciones y unas reformas en el sistema cambiario. 5. Reformas en la legislación laboral. Reformas en la legislación laboral. Una de las reformas más destacadas en Cuba en las últimas décadas ha sido la modernización de la legislación laboral. Las reformas han permitido una mayor flexibilidad en las relaciones laborales con énfasis en la contratación privada y la creación de pequeñas y medianas empresas, pymes. Estas reformas también buscan incentivar la eficiencia en la gestión laboral y reducir la dependencia del Estado. Las reformas en la legislación laboral tienen como objetivo modernizar el mercado laboral cubano, permitiendo a los trabajadores tener más oportunidades de empleo en el sector privado, así como la mayor flexibilidad para los empresarios. También se han creado incentivos fiscales para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia, áreas que antes estaban restringidas bajo el modelo socialista. Bueno, como tal,